Ana Catalina Emmerich, Visiones y revelaciones completas. Segunda parte, Visiones generales. Capítulo 2. Visiones de sus amigos y enemigos. 34. Expía por el Deán, Roseri y Rafe. He viajado a Tierra Santa y vi a nuestro Señor en las orillas del Jordán. Dijo que había llegado el tiempo en que Él mismo quería salvar a sus ovejas y traerlas al lugar seguro. Los corderitos tenían que ser puestos sobre un monte y las ovejitas distribuidas en torno suyo. Cuando lo vi tan afanado por sus corderitos, pensé en mis perseguidores y los vi con una mirada como si atravesasen corriendo un desierto. El buen pastor dijo: todas las veces que me acerco a ellos, me desprecian y dan coces. Yo comencé a rezar por ellos de todo corazón, y obtuve el don de poder orar por ellos, y espero que algo les habrá aprovechado. Reconozco que mis enemigos han ayudado mucho a mi vida interior. Mientras yo rezaba por ellos, me fue mostrado cómo también el Deán había estado enojado contra mí, cosa que me causó mucha extrañeza. Tuve que llevar a muchas personas, enfermos, cojos, lisiados, desde la plaza pública hasta una iglesia, donde todo estaba dispuesto en orden perfecto. Llevé a Rafe, que encontré a punto de ahogarse. Al consejero lo llevé desde un inmundo estanque. A Roseri lo encontré manchado y deshecho, como si hubiese caído en un abismo. También por ellos tuve que cansarme llevándolos. Me encontré junto a un campo de trigo y centeno situado bien alto. No lejos había excavaciones profundas y estanques de agua pútrida y lugares desiertos, y adentro muchas rabiosas bestias que querían devorar a los hombres. Tuve que gobernar y dar de comer a esas bestias. Tuve que buscar y traer para cada una de ellas, con gran fatiga y sudor, las hierbas y raíces diversas, como también diversidad de gusanos. Y todo esto con infinita ansiedad y angustia, y en medio de continuos ataques de parte de estos animales. Tuve que llevar alimentos a gatos, tigres, puercos y a un perro agresivo. Durante esta visión estaba deshecha en sudor. Estas bestias significan las pasiones de aquellos hombres que pensaban reducirme a su demonio. He tomado sobre mi espalda un grave compromiso. He hecho el compromiso de implorar en este tiempo solemne de Dios nuestro Señor por el mejoramiento de mis enemigos y el perdón de sus pecados. He trabajado tanto en ello que por todo lo que han hecho hasta ahora contra mí, no serán castigados, si se arrepienten y entran en sí mismos. Siento ahora lo que es llevar sobre la espalda los pecados y expiarlos con padecimientos. También he conseguido remover con una oración muchos de los peligros que me amenazaban. Sobre esto he recibido avisos precisos, y me fue dicho cuánto reconocimiento debo por ello a la protección de las santas reliquias. Le debo a los santos que el proyectado asalto contra mí sea removido. No me he equivocado. He visto con seguridad que el proyecto había salido del Deán. Yo debía ser llevada de nuevo de aquí por medio de 6 hombres, entre ellos 2 eclesiásticos, para ser de nuevo examinada, pero el vicario general no quiso dar su consentimiento. Me pareció, en la víspera de la fiesta de mi santa patrona Catalina, que yo sacaba mi corazón del pecho y lo repartía entre muchos miles de personas, pobres, lisiados, enfermos, hombres, mujeres, niños. Al fin todavía vinieron algunos hacia mí, y les di las últimas partes de mi corazón. Y mientras yo veía cómo iban terminándose las últimas partecitas. Cuando acabé de dar la última partecita, me encontré tan vacía, tan decaída, que estaba por morir. Entonces apareció Jesús en la cruz, y le dije: Señor, ahora no tengo más nada. Entonces Él me presentó su corazón y dijo: aquí tienes mi corazón, reparte de él cuanto quieras. Me puso su corazón dentro del pecho,
y yo me sentí fuerte y desperté. (35) Visión simbólica de unos ciruelos. 24 de agosto del año 1822. Yo estaba sentada cerca de una fuente situada en un vasto campo de cereales, donde las espigas se curvaban por el peso de sus granos y caían al suelo. Mi confesor, el padre dominico Lindbergh, se adentró mucho en aquel campo y salvó de la ruina a muchos granos. Había ya cegado una buena extensión del campo. Entretanto, yo guardaba su sombrero, puesto que aún había muchos lugares que él debía recorrer para recoger la mies. A cada momento pasaban sobre mí ciertos nubarrones negros llenos de granizo, como si quisieran herirme y triturarme, pero pocos de aquellos nubarrones me hirieron. Vi un saco lleno de ciruelas pequeñas y míseras, que parecían estar preparadas para mí. Eran ciruelas de aquellas que entre nosotros se llaman Whitker. Estas ciruelas fueron recogidas para mí y preparadas así por distinguidas personas. Pero uno solo era el que había llenado el saco. Estos frutos son dañinos, equívocos, lisonjeros quizás, pero llenos de falsedad y engaño. De los árboles que los producen sale siempre mucha resina hermosa, de apariencia, pero que roe a los troncos. Aquel saco estaba tendido sobre una fosa, y la mitad de él posaba sobre un terreno de herejes. He visto a las personas que tuvieron algo que ver con este saco. Aunque las conozco, no las quisiera conocer. Las quiero olvidar. Este saco representa las graves charlas y calumnias que cierta persona ha echado sobre mí. Ella me causaba grave disgusto, y yo me avergonzaba de esas ciruelas. Esto, sin embargo, me fue reprendido por el alma de una pobre mujer, muerta ya hace tiempo, y que había trabajado conmigo en el convento. Ahora ha venido cerca de mí para que yo hiciera algo en su provecho. Me preguntó cómo se entendía que yo, que no había mostrado interés otras veces por ciruelas grandes, ahora me preocupaba por esas pequeñas y míseras. Vi entonces que algunos sacerdotes cubrían el saco con blancos pañitos para que yo pudiera ver más. Entre estos he visto a Overberg. El anciano Overberg fue en todo tiempo amigo íntimo de Ana Catalina, a Rapercarap, al padre Lindbergh y a otros quienes conocía. Olvidé, por otra parte, a aquellas personas que me habían preparado esos sufrimientos y no me escandalicé ni me inquieté más a causa de ellos. Las obras del campo del padre Lindbergh significaban los cuidados de la cura de las almas de Hischenbach y sus dispersos penitentes que venían de otras parroquias. Yo le retenía el sombrero como en rehén para que no se alejara del campo de trabajo. Continuamente le rogaba no despedir ni hacer regresar tarde a las personas, aun cuando se sintiese cansado y fatigado. La estación, el estado del campo, todo en una palabra, estaba como cuando se encontraba aquí Overberg. Tú estás aquí, me dijo el Señor, y eres perseguida, a fin de que los ánimos desacordes a tu respecto se aúnen y muchos lleguen así al conocimiento del bien y de la verdad. (36) Cuadro simbólico del Cordero. Yo miraba una región como se mira un mapa geográfico, y vi bosquecillos, prados y ganado con sus pastores. Junto a mí vi un pastor con un ganado más numeroso, y en torno de aquel rebaño algunos grupos de ovejas. Este pastor tenía otros guardianes bajo su mando. Él se entretenía en buscar su propia comodidad. Entre los guardianes había algunos que hacían más que él.
Su grey estaba en estado muy mediocre. Había entre las ovejas un corderito más sano y más hermoso que los demás, y que tenía algo de maravilloso en su modo de ser. Los otros se agrupaban lo más que podían en torno a él. Había entre estos ovejas con tiña. El cordero mejor pasía frente a un bosquecillo, donde vi escondido un espantoso lobo en acecho. Un segundo lobo estaba detrás del primero, acechando en otra selva. Eran lobos, pero como hacen los hombres. Se entendían entre ellos y más de una vez iban de una a otra parte juntos, siempre espiando por causa de aquel cordero, sin tomarse ningún interés por las ovejas sarnosas. Me afligía mucho por aquel cordero, y no podía comprender cómo los pastores podían descuidarse de tal manera. Uno solo de los guardianes inferiores se preocupaba por el cordero, pero no podía hacer gran cosa, aun cuando cuidaba bien la parte del rebaño que se le había encomendado. Más de una vez vi a los dos lobos lanzarse juntos a arrebatar al cordero, pero enseguida las ovejas saltaban de tal modo en torno y hacían tanto alboroto balando que los lobos no se arriesgaban a cumplir su propósito. Los pastores nada hacían para socorrer a aquel cordero, y eso yo no lo podía entender. Una vez los lobos lo hubieran agarrado, pero el segundo llegó demasiado tarde, y entre tanto las ovejas hicieron tanto ruido que no pudieron atraparlo. Yo no podía comprender cómo exponían a aquel cordero a tan inminente peligro. Otra vez los lobos ya se lo habían llevado un corto trecho de camino, mas todas las ovejas corrieron detrás. Recién entonces conocí, en la compasión que tuve, que el cordero era yo misma. Entonces descendió de lo alto un hombre, y los lobos huyeron delante de él. En el mismo momento vi que yo tenía los huesos, reliquias, de él, y me maravillaba de que estuviera su cuerpo allí conmigo, y su espíritu en lo alto. Entonces vino también el guardián de las ovejas, y llevaron a su casa al cordero. 37. Atraviesa una tupida valla de espinas. Tuve grandísima angustia delante de aquella valla de espinas, pero mi guía me dijo: has andado ya tanto camino, y ahora quieres asustarte delante de este verbetroso. Me hinqué de rodillas y oré, y así, orando, atravesé aquella valla sin saber cómo lo hice. Sentí que había en torno mío invisibles ayudadores. Vi entonces a 3 hombres venir a mí y preguntarme qué pensaba yo hacer con respecto al consejero. Les contesté que leería el escrito para saber si correspondía a su carácter, y que cuando el superior me lo mandase, diría la verdad. Me fue dicho, además, que el siguiente viernes no saldría sangre de los estigmas, sino otro día, por lo mismo que los perseguidores esperaban esa efusión de sangre. Y supe que aquellos jamás verían esas efusiones, puesto que no buscaban la verdad. Vi también a muchos niños de Münster que venían para ver a la impostora, pero se mostraron benévolos, con grande afecto hacia la engañadora. Me parecía como si los manipulasen. Entre ellos había algunos adultos. En estas visiones tenía en torno mío muchos santos. Lo que mucho me alegró fue que entre ellos apareció también San Francisco. Estaba vestido de túnica larga y rústica. Su frente era ancha, sus mejillas descoloridas y pálidas, su mentón largo. Me suministró gran consuelo. Me dijo que yo no debía quejarme, que también él había sido perseguido. Tenía escondidas sus llagas cuanto podía, pero la sangre muchas veces fluía en cantidad desde el costado hasta los pies, y otros habían visto sus heridas y sin embargo no le prestaron fe.
Me dijo que era mucho mejor creer y no ver, puesto que el ver no alcanza a hacer creer a aquellos que no tienen la gracia de la fe. Él es alto de estatura, flaco, pero vivaz, y sus mejillas, aunque demacradas, estaban como teñidas de rojo por el incendio íntimo. Los ojos eran negros, no tenía barba, no se mostraba decaído, tenía en sí mucho de vivaz y de benévolo. (38) Es avisada de no promover querella. Me llaman desobediente, pero no puedo obrar diferentemente. Cuando es demasiado tarde, entonces todos quieren ayudarme. Veo cuánto se afana el enemigo infernal para que nazca algún proceso. Querían algunos amigos íntimos y amigos de Ana Catalina inducirla a promover querella judicial contra el consejero Bonninghausen por la manera desvergonzada y cruel con que llevó a cabo el examen de los estigmas. En su ansia que me venga el deseo de iniciar aquella querella, el demonio no puede dañar de otro modo. Veo que yo moriría si llegase a un proceso y que todo quedaría oculto, suprimido y sofocado. Este es el plan del demonio. Mi guía celestial me ha dicho: tus mejores amigos te querrán persuadir de que promuevas querellas ante el magistrado, pero cuídate bien de hacerlo. No olvides que las señales que tú llevas, los estigmas, no son señales de acusación, sino de reconciliación. Las dos letras de tu libro de devoción te lo recuerdan: A y R, esto es, ama y recuerda. Son tus consejeros los que deben promover querella y no tú. 39. Ruega por sus perseguidores. Valor de la Santa Misa. He clamado y suplicado a Dios Padre que quiera mirar a su Hijo, el cual cada minuto satisface por los pecadores, que ahora mismo se ha ofrecido y en cada minuto se ofrece. Le he rogado que no quiera ofenderse demasiado por los pecados del pobre ciego consejero. Le he dicho que debe ayudarlo, iluminarlo por amor de su Hijo. Yo tenía en aquel momento la visión del Viernes Santo, y vi cómo el Señor se ofreció de víctima en la cruz, y cómo María y el discípulo, al pie de la cruz, miraban atentamente el altar del sacerdote que ofrecía el sacrificio de la misa. Vi que esto sucedía en cada hora del día y de la noche, y vi a todos los fieles, y cómo ellos rezaban bien o mal, y vi también cómo el sacerdote ejercía su ministerio. La primera que vi fue la iglesia que está aquí, y luego las iglesias y comunidades que están en torno. De la manera como se distingue un árbol iluminado por el sol, que está vecino, con sus frutos, y al mismo tiempo se ven otros que están lejos, distribuidos en grupos y reuniones en un bosque. He visto celebrar la misa en el mundo entero, en toda hora del día y de la noche. He visto lejanas comunidades donde la misa es celebrada precisamente como en los tiempos de los apóstoles. Sobre el altar veo en visión un oficio divino, donde los ángeles compensan todo aquello que es descuidado por el sacerdote celebrante. También ofrecí mi corazón por las faltas de piedad y devoción de los fieles, y supliqué al Señor su misericordia. Vi a muchos sacerdotes celebrar el sacrificio deplorablemente. Los afectados y rígidos, que emplean todo el cuidado de no ofender la apariencia externa, descuidan muchas veces el íntimo recogimiento por causa de esta excesiva meticulosidad. Piensan muchos en cómo el pueblo los abreva y lo que piensa de ellos, y no piensan lo que pensará Dios de ellos. Son los escrupulosos que quieren tener siempre el sentido de su devoción.
Este género de sentimientos los he experimentado desde mi niñez. Muchas veces durante el día me siento arrebatada en esta lejana visión de la Santa Misa, y en tanto se me habla, de modo que me parece probar una impresión igual a la que se experimenta cuando durante el trabajo se debe hablar a un niño que pregunta. Jesús nos habla de tal manera que ha querido en la misa continuar la obra de su redención. La misa es la redención histórica velada y hecha sacramento. He visto todo esto desde mi más temprana juventud, creyendo que todos lo verían igualmente que yo. '40. Visión de nuevas persecuciones. 1 de noviembre del año 1822. Tuve de nuevo una gran visión de nuevas persecuciones, y vi crecer mis miserias. Los vi espiar y estar en acecho por ver si alguno me socorría, y vi a mis enemigos ocupados en recoger todos los dichos y afirmaciones en contra de mí. Vi también al demonio muy rabioso contra mí precipitarse, y lo vi con las fauces abiertas hacia ciertas personas, confundirlas y alterarlas. Pero lo que mayormente me afligía es que mis más próximos amigos me llenaban de reproches. El diablo los confundía aconsejándoles acusar a la derecha y a la izquierda, y los inquietaba. Aquellos que hubieran querido ayudarme quedaban solos y no podían hacer cosa alguna. Mis perseguidores me oprimieron al verme en este total abandono. Me vi separada de toda ayuda de eclesiásticos y laicos. Los enemigos me encarnecían porque tenía que experimentar ahora lo que la primera vez no había experimentado. ¿Dónde está ahora?, decían, el superior eclesiástico. ¿Dónde están las demás autoridades de la Iglesia? ¿No habían tenido tiempo acaso de hacer algo en mi favor? ¿Quién entre los eclesiásticos me había protegido? Esto y cosas semejantes decían. Estas palabras me indujeron casi a impacientarme, y fui muy atormentada y angustiada. Lo más grave para mí era ese total abandono por parte de todos, y aun de mis más próximos amigos. Mientras así crecía mi miseria desmesuradamente, y yo casi desesperada, obtuve un consuelo. Se me apareció San Nicolás de Flue. San Nicolás de Flue nació en Sessler, ciudad de Suiza, en el año 1417. Desde joven se dedicó a la práctica de la piedad y penitencia. Contrajo matrimonio y educó cristianamente a sus hijos. De acuerdo con su mujer, se retiró luego a la vida solitaria en el cantón de Unterwald. Fue tal su fama de santidad que tuvo que intervenir para apaciguar los conflictos entre los cantones de Berna, Lucerna y Zúrich. Predijo las calamidades que causarían Lutero, Calvino y Zwingli en Suiza y Alemania. Murió en el año 1487 a los 70 años de edad. En los países del norte de Europa se le conoce con el nombre de Santa Claus. Y me dijo que yo debería dar gracias a Dios, que me hacía prever semejantes cosas, y que debía armarme con paciencia y guardarme de toda cólera en mis respuestas, y contestar siempre con discreción. Cuanto más soportara con paciencia, más rápido pasaría la tormenta. Ante todo sufriré mucho por parte de mis amigos, que pensarían que yo debería hacer tal o cual cosa, y cometerían conmigo más de una injusticia, a pesar de la inocencia de sus corazones. Me dijo que yo debía soportar todo esto con tranquilidad, y que esto me ayudaría mucho. Me prometió que este asunto no duraría mucho más, y que me ayudaría. Luego me dio una pequeña hoja que contenía una oración que yo debía recitar. La he recitado siempre desde mi temprana edad. Había sido en este mundo su plegaria particular.
Me dio además una imagen grande como una mano. Sobre ella había un sol y debajo estaba escrito, justicia. Comprendí que la divina justicia pondría fin a mi persecución. Debajo había un rostro benévolo y amigable con esta inscripción, misericordia. Comprendí que la misericordia descendería sobre mí. Más abajo del rostro veíase un féretro con 4 luces encendidas.